Muy buenos días, profesor. Nosotros somos Laura y Andrés y el día de hoy nosotros quisimos abrir la discusión con este podcast con un artículo bastante interesante llamado Plasma Lipoproteins, Genetic Influences Clinical Importance, Implication. Y pues básicamente vamos a abordar uno, pues lo que se tiene a consideración en cuanto al metabolismo de los lípidos propiamente en su fisiología correspondiente. También vamos a hablar de su interacción bioquímica y aparte de ello vamos a indagar o orientar la discusión hacia su fisiopatología característica. Así es, Andrés. Algo que nos llamó mucho la atención desde el inicio del artículo es que pues normalmente nosotros pensamos que el colesterol elevado depende únicamente de la alimentación, pero pues los autores en este artículo nos muestran que realmente como tal existe una interacción muy compleja en lo que son factores ambientales y también factores genéticos. Sí, es correcto, Laura. También es importante nosotros decir o abarcar que aunque digamos que esto influye muchísimo, también existen múltiples variables o genes capaces de modificar la manera en que nuestro organismo puede absorber dichos lípidos. Es decir, estamos hablando propiamente de cómo se sintetiza, de cómo se transporta, posterior a ello a cómo se eliminan los lípidos y la interacción que explica por qué dos personas con hábitos pues similares pueden presentar perfiles lipídicos completamente diferentes, habiendo factores pues que puedan inducir a esto, ¿no? Entonces, sería también profundizar en la genética, que sabemos bien que es importante porque pues recordamos que son realmente los lípidos. Para ello, nosotros decimos que estos son, o como los que el artículo mencionaba desde el punto de vista clínico, que pues son muchas veces proteínas o licoproteínas que pues digamos que suelen verse como una connotación negativa, pero que realmente son unas moléculas indispensables para el organismo y pues a falta de esta vamos a presentar pues severos problemas, ¿no? Entonces, mejor tenerlos, pero bien a niveles digamos que controlados, a niveles estables. Estos hacen parte como tal de las membranas celulares, van a participar en la síntesis de hormonas esteroideas y pues, por supuesto en la producción de vitamina D o contribuyen a ser precursor también de estos, como también de ácidos biliares, que pues sabemos bien que son fundamentales para la digestión de grasas. Sí, Andrés. Y también es importante que los triglicéridos en esta parte cumplen una función completamente diferente, porque pues en este caso constituyen la principal reserva energética de lo que es el organismo. Entonces, cuando nosotros y como tal ingerimos más energía de la que necesitamos, esta energía se almacena principalmente en lo que es forma de triglicéridos dentro como tal del tejido adiposo, pues para ser utilizado posteriormente. Entonces, desde aquí podemos nosotros concluir que ni el colesterol ni los triglicéridos son moléculas. Ahora bien, como tal, estos no son ni moléculas ni triglicéridos malos, porque el problema como tal aparece cuando existe un desequilibrio en lo que es su metabolismo o en lo que son las concentraciones plasmáticas. Bien, muy bien lo que dices, Laura, es cierto. También el artículo empieza o indaga un poco con una pregunta muy interesante. Se dice que si son lípidos, si los lípidos, perdón, son insolubles en agua, ¿cómo logran entonces viajar en la sangre? Y la respuesta es que esta se da por lipoproteínas. Y recordemos que las lipoproteínas son estructuras bastante complejas, bastante fundamentales, y pues digamos que son llamadas, también aparte, digamos en un subgrupo de estas, vamos a encontrar lo que son las apolipoproteínas, que gracias a ella, el colesterol y los triglicéridos, pues se transportan estos lípidos de manera segura a través del plasma hasta llegar como digamos, como se requiere a diferentes tejidos del organismo. También es importante recalcar que dentro de las principales lipoproteínas encontramos lo que son los kilomicrones, como las VLDL, las LDL y las HDL, que cada una de estas cumple como tal una función específica. En el caso de los kilomicrones, transportan lo que son principalmente los lípidos provenientes de la alimentación, las VLDL llevan lo que son los triglicéridos sintetizados por lo que es el hígado, y las LDL van a distribuir el colesterol hacia los tejidos periféricos. Y en este caso, las HDL ya realizan lo que es el transporte reverso del colesterol, devolviendo como tal nuevamente al hígado para su eliminación o como tal para la reutilización. Entonces es importante recalcar que este equilibrio entre pues, las diferentes lipoproteínas resulta esencial pues, para mantener una adecuada homeostasis de lo que es el organismo. Y bueno, consiguiente a lo que tú mencionas, aquí es donde el artículo comienza a relacionarse entonces directamente con la bioquímica gastrointestinal, que es como a lo que queremos llegar o hacer bastante énfasis, ¿verdad? Entonces, recordando, todo se inicia en el intestino delgado, como pudimos ver. Después de la digestión de los lípidos, los ácidos grasos y otros compuestos, pues estos son absorbidos propiamente por las células encargadas, que son los enterocitos, y dentro de estas células se inicia un proceso bioquímico bastante estructurado, bastante indispensable, donde nuevamente son digamos que sintetizados o su metabolismo vuelve a restaurarse, por así decirlo. Estamos hablando de los triglicéridos y aquí pues ensamblan propiamente los kilomicrones que tú antes pues mencionabas, y que estos kilomicrones posteriormente van a ingresar al sistema linfático y finalmente alcanzan la circulación sanguínea.
Sí, precisamente esta parte pues nos pareció muy interesante porque demuestra que el intestino pues no es simplemente un órgano encargado de absorber nutrientes, sino que también participa activamente en lo que es el proceso bioquímico de los lípidos, ¿sí? Entonces es muy importante porque el artículo nos explica que existen proteínas especializadas que como tal van a regular este proceso. Por ejemplo, una proteína que mencionaba era la NPC1L1, que esta como tal va a facilitar la entrada del colesterol a lo que es el enterocito y en cambio los transportadores como ABCG5 y ABCG8 van a limitar como tal esta absorción y lo que van a hacer es devolver parte de los esteroles hacia la luz intestinal. Entonces, como tal, gracias a estos mecanismos, el organismo lo que va a hacer es regular la cantidad del colesterol que finalmente pues va a llegar a lo que es la circulación. Sí, Laura, precisamente observando todo esto podemos entender cómo estos procesos están completamente conectados y no independientes entre sí, que digamos que no solamente participa del intestino delgado como yo anteriormente mencioné, sino que también interviene órganos importantes como lo es el hígado, el tejido adiposo, el endotelio vascular, múltiples enzimas en coacción y encargadas de transportar continuamente pues todas estas lipoproteínas. Ok, también es muy importante porque el metabolismo de las lipoproteínas no depende de un único órgano, sino que ni depende de una sola proteína, sino que este como tal es el resultado de una red altamente coordinada, donde pues van a participar numerosos genes, enzimas y como tal mecanismos reguladores, ¿sí? Entonces, como cualquier alteración genética en alguno de estos componentes, puede modificar profundamente el metabolismo lipídico y también aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Bien, ahora comprendimos cómo se forman pues, y se transportan todas las lipoproteínas desde el intestino hasta la circulación. En la siguiente parte nosotros nos hemos propuesto analizar qué ocurre en el sistema si deja de funcionar correctamente o cuál es el papel propiamente de las LDL y las HDL y cómo estas alteraciones contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. Ok, ya entendiendo como la primera parte, ahora vamos a indagar una pregunta muy importante, que es como tal, ¿qué ocurre con las lipoproteínas después de ser liberadas a la circulación? Bien, digamos que en el metabolismo de las lipoproteínas, digamos, en el artículo se señalaban muchas cosas y entre estas que entendíamos que los lípidos son absorbidos en el intestino y como estos, o aquí en donde propiamente se pueden formar los kilomicrones. Pero entonces surge una pregunta y es, ¿cómo estas partículas una vez entran al torrente sanguíneo y qué sucede cuando entran? Exacto, esta es una excelente pregunta porque precisamente aquí comienza lo que es el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, una vez los kilomicrones llegan a la circulación, van a transportar grandes cantidades de triglicéridos hacia tejidos como lo es el tejido adiposo, el músculo, y donde estos lípidos van a ser utilizados como una fuente de energía o almacenados como reserva. Sin embargo, este proceso, pues como tal, no va a ocurrir de forma espontánea, sino que es necesario que actúe una enzima muy importante que es llamada la lipoproteína lipasa, conocida como lo que es la LPL, que hidroliza los triglicéridos y como tal libera ácidos. Estos ácidos grasos son muy importantes porque las células pueden, en este caso, captarlos y utilizarlos, y el artículo resalta la importancia de esta enzima y de proteína relacionada con su función. Bien, entonces vamos a pasar, entonces, digamos a decir que las lipoproteínas, propiamente la lipasa, funciona como una especie de puerta de entrada para que los tejidos aprovechen estos, digamos, estos kilomicrones. ¿Por qué? Porque si esta enzima presenta alteraciones, los triglicéridos permanecen circulando en sangre, van a aumentar el riesgo de hipertrigliceridemias, que es creo que lo que a la clínica nos importa bastante, y pues ya ahí te dejo para que tú nos complementes. Además, cuando los kilomicrones pierden como tal la mayor parte de sus triglicéridos, es muy importante porque se convierten como en especie de remanentes. Entonces, lo que estos hacen es son captados como tal por el hígado directamente y allí continúa lo que es el metabolismo de los lípidos y a comenzar lo que es la producción de otras lipoproteínas muy importantes como son las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad. Bien, mencionar que las BLDL, perdón, son sintetizadas por el hígado y tienen como principal función transportar los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, estos son producidos de manera endógena, a decir, y son fabricados por nuestro propio organismo y no necesariamente deben provenir de la dieta. También mencionar que a medida que circulan por la sangre, estas son degradadas por la lipoproteína lipasa, de ahí recordemos lo que anteriormente mencionábamos a un déficit o a una alteración genética de esta, perdiendo triglicéridos hasta transformarse primero en IDL y posteriormente pues ya lo que es LDL. Y aquí aparece una cosa muy importante, que una de las partículas conocidas como las LDL, popularmente como tal
se lo llama el colesterol malo. Sin embargo, pues creemos que ese nombre puede llevar una confusión, ¿sí? Porque en realidad las LDL cumplen una función fisiológica muy importante, que es transportar el colesterol hacia los diferentes tejidos, pues como tal para la síntesis de las membranas celulares, hormonas esteroideas y otras moléculas muy importantes y esenciales. El problema no es que exista LDL, sino que aumenta excesivamente o pues como tal va a permanecer mucho tiempo circulando por lo que es la sangre. Sí, mencionar también que cuando las concentraciones de LDL son elevadas, estas partículas pueden atravesar el endotelio vascular y también mencionar que pueden acumularse en la pared de las arterias, allí sufrir procesos de modificación, especialmente de oxidación, que hacen que sean pues reconocidas por los macrófagos y estos en sí por el sistema inmunológico. Em, sí, y los macrófagos como tal van a intentar eliminar ese exceso de LDL, pues para captarlas como tal de manera continua y van a terminar cargándose de mucho colesterol y se van a transformar en células llamadas células espumosas. Entonces estas células van a representar una de las primeras lesiones visibles de lo que es la aterosclerosis y van a marcar el inicio de lo que es el daño vascular. Aunque es muy importante que el artículo se centre en la genética de las lipoproteínas, entender este proceso fisiopatológico es fundamental porque explica por qué como tal las alteraciones del metabolismo lipídico van a aumentar lo que es el riesgo de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Bien, continuando con el paso del tiempo, esta acumulación de células espumosas y también de otros componentes inflamatorios van a favorecer a la formación de placas de ateroma. Estas placas reducen progresivamente el diámetro del vaso sanguíneo y posterior a ello van a dificultar el flujo normal de la sangre. Sí, además que si una placa se rompe como tal, puede desencadenarse la formación de lo que es un trombo que obstruya completamente la arteria. Entonces, dependiendo del sitio afectado, esto puede producir un infarto agudo de miocardio o un accidente como tal cerebrovascular. Por eso es muy importante comprender el metabolismo de las lipoproteínas, porque no solo tiene importancia bioquímica, sino también una enorme relevancia clínica. Bueno, bueno, y frente a este proceso aparece otra lipoproteína con un papel bastante importante, ya las conocemos como son las HDL, que estas básicamente van a ser las lipoproteínas de alta densidad, y ya creo que tú nos hablarás un poco más al respecto. Sí, y estas HDL realizan el llamado transporte reverso del colesterol, es decir, pues que van a recoger el exceso de colesterol presente en los tejidos y en la pared de los vasos sanguíneos como tal para llevarlo nuevamente a lo que es el hígado, donde en este paso pues puede reutilizarse o eliminarse mediante los ácidos biliares. Por esta razón, niveles adecuados de HDL son muy importantes porque pueden asociarse con un menor riesgo de cardiovascular, ya que ayuda a mantener el equilibrio del colesterol en el organismo. Algo que, bueno, complementándote, algo que nos pareció bastante interesante y el artículo menciona y se presenta es que las lipoproteínas, como moléculas tanto buenas o como se conocen también las malas, son un sistema dinámico. Entonces, al ser un sistema dinámico, todo va a depender de que exista un equilibrio entre la producción, el transporte y la eliminación del colesterol y demás componentes como son los triglicéridos. Cuando este equilibrio pues se altera, ya sea por factores genéticos, ambientales, pues va a aumentar claramente el riesgo de desarrollar alguna enfermedad relacionada. Ok, hasta ahora como tal hemos entendido cómo funciona el metabolismo normal de lo que son las lipoproteínas, ¿sí? Sin embargo, el artículo nos da un paso muy importante que nos explica que muchas de esas alteraciones no dependen únicamente de la alimentación o del estilo de vida, sino de variantes genéticas que como tal van a limitar la función de estas proteínas. Y en la siguiente parte, como tal, analizaremos precisamente esos genes y cómo influyen en el proceso y el desarrollo de lo que son las dislipidemias. Hasta este punto, pues hemos hablado del metabolismo normal de las lipoproteínas, sin embargo, el artículo también plantea una pregunta muy interesante, porque algunas personas desarrollan hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia cuando mantienen hábitos de vida relativamente saludables. Ok, los autores como tal en esta parte nos responden esta pregunta explicando que el metabolismo lipídico tiene un componente genético muy importante. En otras palabras, la concentración de colesterol y triglicéridos en la sangre como tal no van a depender únicamente de la alimentación o del ejercicio, sino también es muy importante que comprende la parte de los genes que regulan la absorción, el transporte y lo que son la eliminación de los lípidos. Esto significa que como tal una persona puede tener una predisposición genética a presentar alteraciones de perfil lipídico, aunque lleve un estilo de vida totalmente adecuado. Por supuesto, es muy importante aclarar que los hábitos siguen siendo fundamentales, pero por la genética pues pueden darse a modificar considerablemente ese riesgo.
Bien, algo también que tú mencionas y complementándote que nos pareció bastante interesante es que el artículo clasifica los genes según el tipo de lipoproteínas que afectan. Entonces, por ejemplo, existen genes relacionados principalmente con el colesterol de LDL y otros con el colesterol HDL y otros propiamente con los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, estos van a demostrar que el metabolismo lipídico no depende de un solo mecanismo, sino entre estos múltiples vías metabólicas que interaccionan entre sí. Exactamente. Dentro de estos genes encontramos algunos muy importantes, como es el LDLR, ApoB y PCSK9, que como tal van a participar principalmente en lo que es la regulación del colesterol. También aparecen genes muy importantes como es el LPL, ApoA5, y son relacionados con lo que es el metabolismo de los triglicéridos, y otros como ABCA1 y CTP, que intervienen en el metabolismo del colesterol HDL. Ahora bien, una Bueno, si tú bien lo dijiste, seguimos hablando al respecto y una de las primeras enfermedades que permitió entender lo que anteriormente pues mencionábamos, la importancia que estos genes juegan en la hipercolesterolemia familiar. Entonces, saber que estas enfermedades pues existen mutaciones que disminuyen la capacidad del organismo para retirar las partículas de LDL y pues de la circulación estamos hablando y como consecuencia el colesterol va a permanecer elevado durante algún tiempo, incluso años, y va a aumentar considerablemente el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular en edades incluso un poco más avanzadas que se da sobre todo. También lo interesante es que en este descubrimiento permitió comprender que algunas personas no solo presentan colesterol elevado por consumir como demasiadas grasas, sino porque existe una alteración genética que modifica el funcionamiento de lo que son los receptores encargados de lo que en este caso es eliminar las LDL. Este fue uno de los primeros ejemplos como tal de cómo la genética puede explicar enfermedades metabólicas. Bien, posteriormente a lo que mencionas, el artículo también explicaba que comenzaron a desarrollarse estudios al respecto y indagando propiamente en la genética. Entonces pensamos en qué consiste. Entonces básicamente los investigadores compararon el ADN de personas que tienen niveles extremadamente altos o extremadamente bajos de colesterol para identificar mutaciones posibles que estuvieran en relación y asimismo hallar las respectivas diferencias. Sí, gracias a estos estudios fue posible descubrir varias genéticas asociadas al metabolismo lipídico. Entonces, los autores destacan que muchas de estas variantes son muy poco frecuentes en la población, pero pues cuando estas presentes producen alteraciones importantes en lo que es el metabolismo de las lipoproteínas, y esto como tal nos permitió aclarar y ampliar el conocimiento sobre enfermedades que antes como tal no teníamos como una explicación muy clara o concisa de ello. Bien, otro aspecto que nos llamó mucho la atención es que las investigaciones no se limitaron únicamente a identificar genes, sino que estos también estudiaron cuál era la función específica de cada proteína producida de esos genes. Sí, porque conocer únicamente que existe una mutación no va a ser suficiente, sino que lo verdaderamente importante es entender cómo esa alteración modifica la función celular. Por ejemplo, algunos genes alteran la absorción intestinal del colesterol y otros modifican lo que es la actividad de enzimas responsables del metabolismo de triglicéridos, ¿sí? Y otros como tal van a afectar directamente la eliminación del LDL desde la circulación, y esto es muy importante porque nos muestra que pequeñas alteraciones moleculares pueden generar consecuencias clínicas muy importantes. Y bueno, y después de analizar la información, creemos que uno de los mensajes más importantes del artículo es que las enfermedades cardiovasculares no pueden entenderse únicamente desde la nutrición o desde el estilo de vida. Exactamente, entonces también los autores muestran que existe una interacción constante entre genética y ambiente, una predisposición genética, y esta puede aumentar el riesgo de desarrollos como lo que es una dislipidemia, pero pues también factores como la alimentación, lo que es el ejercicio físico, el peso corporal y otros hábitos también influyen en la expresión de esta enfermedad. Por eso, pues como tal, el manejo clínico debe ingresar tanto estrategias preventivas como el estudio de los factores genéticos cuando sea pues útilmente necesario. Bueno, y complementando, también es importante mencionar que hasta aquí pues hemos visto diferentes genes que participan en el metabolismo de las lipoproteínas. Sin embargo, el artículo continúa con los avances tecnológicos que permitieron descubrir cientos de nuevas variantes genéticas mediante estudios de asociación de genoma completo, conocidos como GWAS, además de explicar el papel de los modelos de animales y la randomización mendeliana y cómo estos de alguna manera con sus resultados nos permitieron comprender lo que anteriormente pues hemos mencionado.
Y lo que vamos a analizar a continuación es cómo estos descubrimientos pueden cambiar la medicina, ¿sí? Entonces, hasta ahora pues hemos hablado de los genes específicos relacionados con lo que es el metabolismo de las lipoproteínas. Sin embargo, pues el artículo explica que los avances también tecnológicos nos permitieron estudiar el genoma completo mediante los llamados estudios de asociación del genoma completo, conocidos como GWAS. Sí, Laura, entonces los estudios que WAX representaron un cambio importante porque en lugar de analizar un solo gen, nos dieron la posibilidad de evaluar cientos de miles de variantes genéticas distribuidas en todo el genoma. Gracias a esta estrategia fue posible identificar nuevos genes relacionados con el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos, incluso genes cuya participación antes era completamente desconocida, pues amplió significativamente el conocimiento de estas dislipidemias y abrió nuevas líneas de investigación y posterior a ello pues al tratamiento. Algo interesante es que los autores como tal aclaran que muchas de estas variantes genéticas tienen un efecto pequeño cuando se analiza individualmente. Sin embargo, pues cuando varias de ellas se presentan al mismo tiempo en una persona, el impacto sobre el metabolismo lipídico puede ser mucho mayor. Bueno, y también nos lleva a una de las ideas centrales del artículo, y es que como las enfermedades metabólicas, que sabemos que son raras, no dependen solamente de un gen, sino una variabilidad de genes, en la mayoría de los casos en conjunto son el resultado de las interacciones entre múltiples variantes genéticas y, como mencionamos, factores ambientales, y entre estos pues debemos decir la alimentación, el ejercicio y otros pues hábitos de vida, ¿verdad? Sí, el artículo también destaca el papel de los modelos animales, aunque los estudios en humanos pues no son fundamentales, perdón, el estudio en humanos son muy fundamentales, también es muy importante recalcar que muchas veces es necesario utilizar como otro tipo de modelos experimentales pues para confirmar la función de un gen antes de aplicarlo a la práctica clínica como tal. Es exactamente lo que los autores también intentaron de alguna manera hallar, y es que ellos intentaban en la manera que fuera posible comprender mejor la funcionalidad de las proteínas que tú anteriormente mencionabas, y como todas estas relacionadas están involucradas con la absorción y propiamente también el metabolismo. Entonces estos modelos permitieron confirmar que las alteraciones observadas en ciertos genes realmente sí modificaban el transporte y posterior a ello también el procesamiento de los respectivos lípidos. Y otro concepto que al principio puede parecer como complejo, que es la randomización mendeliana, que la dijo Andrés, es cuando pues lo leímos por primera vez, nosotros pensamos como era un término difícil, pero en realidad la idea es bastante lógica, porque así es, o sea, utiliza estas variantes genéticas heredadas desde el nacimiento como una herramienta pues para evaluar si un factor como un nivel elevado de LDL realmente causa enfermedad cardiovascular y no solo está asociado con ello. Entonces el artículo nos trata de entender que este enfoque fortaleció la evidencia sobre el papel de genes como lo es el PCSK9, demostrando que determinadas variantes se relacionan con niveles más bajos de colesterol y con un menor riesgo de enfermedad, lo que son cardiovasculares. Es verdad, y uno de los apartados que más nos llamó la atención fue el llamado modelo mosaico de la hipertrigliceridemia. Los autores aquí propusieron que las alteraciones graves de los triglicéridos no suelen propiamente explicarse por un único gen, más bien son el resultado y la suma de múltiples variantes genéticas, y también algunos o pequeños y otros efectos importantes que se mencionaba, pues era el ambiente, ¿verdad? Entonces esto ayudaba a entender por qué pacientes con un diagnóstico similar pueden tener causas biológicas diferentes y responden de manera distinta al tratamiento. Sí, todos estos descubrimientos como tal tienen aplicaciones clínicas muy importantes y es importante comprender los mecanismos genéticos del metabolismo de las lipoproteínas porque esto ha permitido desarrollar lo que son tratamientos más específicos. Y también es muy importante porque el artículo menciona ejemplos como las estatinas que disminuyen como tal la síntesis del colesterol y la ezetimibe que reduce la absorción intestinal del colesterol y los inhibidores de PCSK9 que aumentan la disponibilidad de receptores LDL y como tal, estos avances muestran cómo el conocimiento básico de la bioquímica pues, puede traducirse en beneficios directos para los pacientes. Bueno, y después de analizar ya el artículo y a vísperas de terminar, entonces, ¿qué es lo principal que nos quedaríamos? Creemos bastante que el mensaje importante es que la genética es un factor que influye de manera bastante significativa en el metabolismo de las lipoproteínas, pero que ésta no actúa de forma aislada, lo que quiere decir que hay otros factores involucrados como la alimentación, la actividad física y otros factores ambientales que siguen siendo bastante fundamentales de prevenir y asimismo posterior a ello saber que debemos de entender que pueden generar enfermedades cardiovasculares y de ahí que hagamos un respectivo proceso preventivo bastante pues bueno e interesante. Sí, comparto completamente la idea de Andrés. Además, este artículo demuestra la integración entre bioquímica, genética, fisiopatología y medicina clínica, lo que nos va a permitir comprender mejores enfermedades frecuentes como la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia.
Y eso es todo. Y en conclusión, pues este artículo nos permitió entender el metabolismo que es un proceso que participa como tal en el intestino, hígado y múltiples enzimas y una gran cantidad de genes, y pues las alteraciones que en cualquiera de estos componentes puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pero también es muy importante porque representan oportunidades para diseñar estrategias de prevención y tratamiento más eficaces. Esperamos que pues haya cumplido con los parámetros establecidos y que los diferentes conceptos pues se hayan entendido desde diferentes áreas. Muchas gracias por su atención.